en esta noche disfrutando de esta reunión, de la adoración, de la alabanza. Y qué lindo que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Y el título del mensaje dice: un acto de misericordia puede cambiar toda tu vida. Y eso es lo que nos contaba nuestro hermano acerca de esta mujer que se llegó, la llevaron, ¿no?, delante de Jesús para juzgarla, para hacer justicia. Un acto de misericordia cambió su vida para siempre, como seguramente lo hizo con cada uno de nosotros. ¿Merecíamos la salvación? ¿Merecíamos el perdón? Nadie lo merece. Dice la palabra de Dios que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece estar ante su presencia. Solamente es por su misericordia. Es por ese acto de misericordia que Él tuvo hacia cada uno de nosotros, dándonos la posibilidad de seguir adelante a pesar de lo que somos. Pero nosotros también tenemos que, a partir de ese acto de misericordia, Jesús le dice: vete y no peques más. Hay una decisión que tomar, hay algo que hacer, hay algo que tiene que cambiar en nuestro interior. ¿Para qué? Para estar en la voluntad de Dios a partir de ese momento. Y todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles. Y quiero ver brevemente en esta noche la historia de Mefiboset. Dice 2 Samuel 4, verso 4, Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mefiboset. Cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, dice, Mefiboset tenía 5 años de edad. 5 años tenía este pequeño niño cuando su vida cambió para siempre. A partir de ese día nunca más fue igual su situación. Y así quizás nosotros también tenemos un momento clave en nuestra vida, donde la vida cambió, el escenario cambió, veníamos en una dirección y todo se derrumbó. Esa era la vida de este niño con tan solo 5 años de edad. Tenía todo. ¿Qué le podía faltar era un nieto del rey? ¿Qué le podía faltar? ¿Podría haberle faltado comida, cariño, cuidado? Nada, pero la guerra es así, es triste, es dura. Más en esos tiempos, cuando mataban a un rey, todos sus descendientes también lo buscaban porque eran los herederos al trono. Mefiboset tuvo una niñera, dice su nodriza, llena de miedo lo tomó y huyó con él, pero en su huida el niño se le cayó y por eso quedó lisiado. En un mismo día pierde toda su familia y queda lisiado de ambos pies. ¿Él eligió ese destino? No. Como nosotros tampoco muchas cosas. Hay situaciones en la vida que vienen. Vamos, parece como este niño, todo bien, entre algodones, no le faltaba nada y un día para el otro le falta todo. Pero si hay algo que podemos ver en esta historia, es de que Dios no se olvida de nosotros, no se olvidó de Mefiboset. Dice poco más adelante, capítulo 9, segunda de Samuel, capítulo 9, dice que un día David, el rey, preguntó: ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? En memoria de mi amigo Jonatán quiero darle muestras de mi bondad. Entonces dice, llamaron a Siba, que había sido siervo de la familia de Saúl, para que se presentara ante el rey David. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó: ¿así que eres tú, Siba? Y este respondió: así es, para servirte. Y le pregunta: ¿queda alguno
algún descendiente de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia, pueda darle muestras de bondad en el nombre del Señor? Y Siba le responde, sí queda. Ese que era un pequeño niño, ya tenía una familia, tenía un hijo, cuenta la palabra de Dios, ya era grande. El rey le preguntó dónde estaba, verso 4, y Siba le respondió que estaba en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David ordenó que fueran por él y lo llevaron de la casa de Maquir a su presencia. Lo traen a la presencia del rey. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se inclinó con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó, ¿así que tú eres Mefiboset? Y éste contestó, aquí me tienes para servirte. Y David le dijo, no tengas miedo, que por el gran aprecio que tenía tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. Tenía miedo por su vida. Dice, voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo, pero ¿quién soy yo? Este tu siervo tuyo no es más que un perro muerto. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, hoy le he devuelto al hijo de tu señor todas las posesiones de Saúl y de su familia. Años más tarde, Dios no se olvida de Mefiboset y nuevamente lo posiciona en el lugar donde él estaba, en la tierra que le pertenecía por herencia. Pero, ¿hubiera elegido eso él a los 5 años? Está bueno, ¿no? Pero qué dura la que le tocó a Mefiboset. Y así nosotros tampoco, muchas veces hay cosas que nos pasan que no las elegimos, que vienen. Hay cosas que, fíjense, tu siervo no es más que un perro muerto. Fíjense la baja autoestima que lo llevó a tener toda esa situación. No era merecedor de estar en la presencia del rey. Así nosotros también muchas veces, ¿quién se siente digno de estar ante la presencia de Dios? Así como Pedro, ¿no? Cuando lo vio al Señor nuevamente, ¿qué pasó? Cayó de rodillas. Y así también nosotros, ¿quiénes somos para estar frente a la presencia de Dios? Pero Dios no se olvida de nosotros. Dios se acerca y Dios va a reconstruir esa baja autoestima. Dios va a reconstruir aquello que fue dañado. Quizás algunos desde pequeño, otros de más grande, no sé, en diferentes situaciones de la vida. A algunos les toca antes, otros después, pero todos en algún momento la vida nos golpea. El rey le dio todo lo que era de su padre, Jonatán, amigo de David, y desde ahí cambió su vida totalmente. De ahí fue otra situación económica en todo sentido. Pero quedó ahí nomás la historia. A partir de ahí fueron caminos de rosas, sin más problemas, sin más situaciones difíciles. Veamos la palabra, dice en 2 de Samuel, capítulo 16. David había salido a pelear, ¿no? Y estaba volviendo. Dice 2 de Samuel 16:1, cuando David llegó más allá de la cima del monte, Siba, el criado de Mefiboset, dice, salió a recibirlo con un par de asnos cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y el rey preguntó a Siba, ¿qué significa todo esto? Y Siba le respondió, los asnos son para que monte la familia real, los panes y las pasas son para alimentar a los criados y el vino es para cuando tengan sed a su paso por el desierto. Pero el rey preguntó, ¿dónde está el nieto de tu amo?
Y Siba le respondió: se ha quedado en Jerusalén, pues pensó que hoy le sería devuelto el reino que había sido de su padre. Entonces el rey le dijo a Siba: te prometo que todas las posesiones de Mefiboset serán para ti. Y Siba, con una reverencia, respondió: deseo ser siempre merecedor de la bondad de su majestad. Tenía todo bien. Y aquel que por causa de Mefiboset tiene muchas cosas, muchas bendiciones, le tiende una trampa. Fíjense, poquito más adelante, quiero leer un pasaje más, 2 de Samuel, capítulo 19 ahora. Dice del verso 24 en adelante: también salió a recibirlo Mefiboset, hijo de Saúl, al rey, ¿no? Quien desde el día en que el rey salió de Jerusalén y hasta que el rey regresó en paz, no se había lavado los pies, ni se había cortado la barba, ni había lavado su ropa. Y cuando Mefiboset fue a Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y Mefiboset respondió: su majestad, mi criado, me engañó. Como yo soy cojo, como era lisiado, yo le había ordenado que me aparejara un asno, pues había decidido acompañarte. Creo que mi sirviente te ha hablado mal de mí, pero acepto que hagas conmigo lo que bien te parezca, pues para mí tú eres un ángel de Dios. Comprendo que a los ojos de su majestad todos los descendientes de mi padre merecían la muerte. Sin embargo, tú me permitiste comer en tu mesa. ¿Con qué derecho puedo reclamar algo a su majestad? Entonces el rey dijo: ¿para qué seguir hablando? Yo he decidido que tú y Siba se dividan las tierras. Pero Mefiboset replicó: por mí se puede quedar con todo. A mí me basta con que su majestad haya vuelto a su palacio en paz. Qué tremendo ejemplo este de Mefiboset. Primero vemos que le tienden una trampa. Aquel que fue bendecido por su causa, ¿no? Porque Siba fue bendecido por causa de ¿quién? De Mefiboset. Ahora le tiende una trampa. Aprovechando esa discapacidad, lo deja en la casa, le tiende una trampa y quiere quedarse con todo. Pero, por el contrario, que vemos en Mefiboset, podemos ver un corazón agradecido, qué consideración tenía para quien lo rescató y quien lo ayudó. Tú eres como un ángel para mí. ¿Qué significa aquel que te rescató, aquel que dio su vida? ¿Qué tienes para decir? ¿Qué es Jesús para vos? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Qué significa aquel que nos devolvió la vida? Aquel que nos dio todas las cosas. Aquel que nos da la posibilidad de, debiendo ser castigados, nos da la posibilidad de tener una vida mejor, una vida con esperanza. ¿Qué significa? ¿Qué podemos decir? ¿Qué consideración tenemos para Jesús? Así como Mefiboset la tenía para con el rey, quien lo sacó de estar aislado y lo trajo: vas a comer en mi mesa a partir de hoy. Y fue así. David toma una decisión y divide las tierras entre ellos. Pero, como leímos, Siba quería todo. Mefiboset dice: que se las quede todas, déjasela. Yo quiero solamente estar en tu presencia. Con que el rey esté de vuelta en paz, eso me basta. ¿Y a qué voy? Todos pasamos por situaciones difíciles en la vida. Dios no se olvida de nosotros. Él va al rescate, Él te va a ir a buscar. Él vino a buscar. ¿A quiénes?
a los que estábamos perdidos, Él vino a buscarnos. Dejó su trono, Jesús, en el cielo, dejó todo, su gloria, para venir a buscarnos. Para que hoy podamos sentarnos en la mesa como hijos. No somos desconocidos para Dios, somos hijos de Él. Esa es la gracia inmerecida que nos permite sentarnos a la mesa, a pesar de nuestra discapacidad, a pesar de haber fallado. Él nos permite sentarnos a la mesa todos los días, todos los días. Dios no se olvida de nosotros. Y las situaciones difíciles siempre estarán. Hoy es una cosa, mañana es otra, así como de los 5 años de vida, ¿no? Un tiempo más adelante cambia su situación, pero eso no le evitó otra. Pero la pregunta es cómo está nuestro corazón hoy. La actitud de Mefiboset nos habla de un corazón sano. Si hacemos una comparación cuando el rey lo va a buscar, a ese momento podemos ver esa diferencia, esa sanidad que había en su corazón. Cuando el rey lo va a buscar se consideraba un perro muerto, una persona sin estima, sin amor propio. En esta situación podemos ver un corazón agradecido. Agradecido a quien le había devuelto la dignidad, a quien había restaurado su valor en todo sentido. Lo había sentado a su mesa a comer. Estar en el palacio era de mucho mayor bendición que todas las tierras que podía llegar a tener. Por eso le dice, dejá que las tome todas. Soy feliz con lo que tengo, no necesito más para ser feliz. Y dice la palabra de Dios que vale más un bocado seco y en paz que casa llena de provisiones y contienda, dice Proverbios 14, 17. Por eso, ¿cuánto tenemos para aprender de Mefiboset en esta historia? Por eso, deja que las tome todas. Lo más importante es que el rey está bien, que volvió en paz a su casa. ¿Eso qué le garantizaba? Que él iba a seguir estando con el rey, en su casa, en su presencia. Qué gran corazón el de Mefiboset, un corazón sin ambición. Estar en la presencia del rey era más que suficiente para él. Y podemos pensar, no, podría haber dicho, una vez perdí todo. Esta vez no va a pasar lo mismo. Voy a reclamar por mis derechos, y eran genuinos. Eran genuinos los derechos. Él tranquilamente podría haber echado a su siervo y quedarse con todo porque lo había traicionado. Pero no lo hizo. Sí aclaró la verdad. Cuando vino el rey aclaró la situación. Esto fue así y así. Aclaró la verdad. Por eso, qué contraste, ¿no? Entre Siba y Mefiboset. Uno que fue bendecido a través de Mefiboset, de esta manera le agradece, traicionándolo. De esta manera le agradece. Por eso qué contraste, ¿no? Uno ambicioso y quiso engañar al rey, otro humilde, sin ambición. Y sin un corazón aferrado a lo de esta tierra. Y como decía, no todos pasamos momentos injustos. Todos tenemos ese día en que todo cambió. Como decía, los escenarios acá en la tierra cambian todo el tiempo, pero hay alguien que va a estar en cada momento para ayudarte. Así como a los 5 años esa niñera lo agarró, corrió, le salvó la vida. Así también después Dios mandó a David para que haga misericordia, para que lo saque, para devolverle su dignidad, sus tierras, sus cosas. Así en cada escenario nuestro hay alguien que va a estar, hay alguien que va a aparecer para ayudarnos.
quizás para levantarnos, para rescatarnos, para salvar, para sanar. Aún como en el caso de Mefiboset, quizás cuando tu más cercano te tiende una trampa. Cuando la persona en quien más confiaba le tiende una trampa y lo quiso estafar. Dios estará ahí y lo ayudará. Así como lo hizo con Mefiboset, con nosotros también lo hace. Él no nos abandona, no nos deja. Esto nos enseña también como cristianos que en el reino no se trata de imponer, sino de humillarse para ser levantado no por un hombre. Si los hombres te ponen, los hombres te sacan. Pero si Dios te levanta, si Dios te manda a buscar, así como lo mandó a buscar a Mefiboset, ¿quién te puede sacar del palacio? ¿Quién te puede sacar de la mesa del rey? Nadie. ¿Por qué? Porque es Dios quien te manda a buscar. Es Dios quien vino a buscarnos. Y dice que Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él sirviendo a los santos. Hebreos 6:10. Dios no es injusto. No fue injusto con Mefiboset, no va a ser injusto con ninguno de nosotros. Si somos fieles a Él, Él nos va a recompensar. Él, quizás nosotros como seres humanos, y sí, hay situaciones que nos van a hacer sentir de la misma manera que se sentía Mefiboset. Amargado, triste. Esto no es lo que merezco. Él no eligió esa vida. Él no eligió a los 5 años quedar sin papá, sin mamá, sin casa, sin nada, simplemente con una niñera. Pero Dios no fue injusto con él. Lo mandó a buscar. No fue injusto con nosotros. Nos vino a buscar, nos vino a rescatar, nos vino a salvar. Y no solo eso, sino que nos da la posibilidad de servirle, de ser hijos, de sentarnos a la mesa. Por eso dice la palabra, humillados bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte y os levante cuando nosotros queremos, cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo del Señor. Quizás estamos tirados, desanimados, desalentados. Él va a llegar cuando nosotros estamos y nos va a levantar, nos va a posicionar. Podemos pensar, sí, cuando fuere tiempo, pero Señor, esto es injusto, no lo merezco. Pero me humillo ante ti y espero, sigamos esperando en humildad. Y quizás pensamos que estamos en el olvido, Mefiboset quizás, ya, ¿quién se va a acordar de mí? Y obviamente lo habían hecho olvidar para qué, porque corría riesgo su vida. Amén, ¿no? Pero Dios no se olvidó. Llegó el día de la misericordia. Llegó el día donde Dios se acordó de él. Y de ahí en adelante, la gracia en Mefiboset cambió ese corazón duro, ese corazón herido, con baja autoestima, en una persona agradecida. Y su deseo era estar con el Rey. Ese era su profundo anhelo. Y eso es lo que hace la gracia en cada uno de nosotros. La vida quizás nos golpea, nos pone duros y queremos reaccionar, queremos ir a defender por nuestros derechos. Y está bien, yo no digo, hay cosas como Mefiboset fue y aclaró al rey cómo era la situación. Y está bien que se aclaren las cosas, ¿no? Pero fíjense, ¿cuál era el deseo más profundo de Mefiboset? ¿Era hacer justicia? No. Estar con el rey solamente. Eso es lo que le basta. Y a veces, como decía la vida, endurece nuestro corazón. Pero un encuentro
con la gracia, con la misericordia de Dios, transforma nuestra vida, transforma ese corazón duro. Esas cosas que parece humanamente no tienen cómo volver atrás, no tienen una salida a través de la gracia, de la misericordia de Dios, todo eso puede cambiar y comienza a fluir otra cosa. Ya no va a fluir un sentimiento quizás de venganza, sino al contrario, de misericordia, porque aún en esa condición, Mefiboset extiende gracia y no justicia. Por eso, ¿qué más le podía pasar? ¿Qué más le podía pasar? Qué grande que es la misericordia de Dios. Y Él está pendiente de cada uno de nosotros. Somos nosotros a veces los que nos ponemos duros, nos cuesta aceptar. Pero si nos humillamos y esperamos el tiempo de Dios, va a pasar ese tiempo. Va a pasar ese tiempo y Él no es injusto. Él no olvidará el trabajo. Él no olvidará el amor que han mostrado hacia Él. Y Él va a llegar ese momento que una vez más, así como Pedro, después de haber fallado, de haberse equivocado, le dice, vamos, apacienta mi cordero, vamos que te necesito, vamos que me sos útil. A partir de ahora necesito que entres de nuevo en acción. Eso es lo que Dios hizo con Mefiboset, eso es lo que hizo con cada uno de nosotros. Y lo va a seguir haciendo. ¿Lo creemos? Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.